Enseñanza de amor, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Creo que debo presentarme, milord, dijo el hombre. Soy Ernest Trenchard, presidente de Trenchard, Morton and Pollitt, abogado del señor David Randon. Era lo que el conde suponía. No dijo nada y se sentó en una silla al final de la mesa. Primero, agregó el señor Trenchard, debo entregar esto a su señoría. Al decirlo, le entregó el cheque por 99,000 libras. El conde lo miró sorprendido y el señor Trenchard continuó. Tengo aquí 1,000 libras en efectivo, que el señor Randon consideró que podrían serle útiles en su viaje de regreso al campo. El conde no dijo nada. Apretó los labios al pensar que aun cuando el señor Randon había acertado en su conjetura de que no tenía ya ni un centavo, resultaba insultante que lo hiciera tan notorio. Creo que sería correcto sugerirle, decía el señor Trenchard, que este cheque y los otros documentos que le pediré que firme sean enviados a sus abogados esta tarde, donde quiera que estén. Están en Oxford, agregó el conde, que se encuentra, como tal vez usted sepa, a solo 15 kilómetros de mi casa. Pensé que así sería conveniente, dijo el señor Trenchard. El conde mencionó el nombre de sus abogados, y él pareció haber oído hablar de ellos. Entonces, presentó un documento en el que el señor Randon le daba el poder notarial sobre todas las posesiones de su esposa y cualquier cosa que heredara en el futuro. El conde ni siquiera miró a cuánto ascendía el monto. Estaba seguro de que sería una enorme suma, más allá de su imaginación. Solo firmó donde el señor Trenchard le pidió que lo hiciera. También le dio una firma para que la tuvieran como muestra los abogados en Londres. Enviaré los documentos con un mensajero que ya se encuentra esperando, dijo el señor Trenchard. Llegará esta tarde con sus abogados antes de que cierren sus oficinas. Muchas gracias, dijo el conde. Estoy seguro de que ha pensado en todo y le estoy muy agradecido. No se escuchaba realmente agradecido. El señor Trenchard agregó. Si tuviera alguna dificultad, milord, solo póngase en contacto conmigo y haré cuanto esté en mi poder para ayudarlo. Muchas gracias, espetó el conde. Por supuesto, asintió el señor Trenchard, un tanto titubeante. Como hemos sido abogados del señor Randon durante más de 20 años, podría facilitar mucho las cosas, milord, el que tomara en consideración nombrarnos sus abogados. Pero, por supuesto, esa es una decisión que solo usted puede tomar. El conde se puso rígido. Pensaré en ello, asintió. Y gracias por enviar esto a mis abogados en Oxford. Pero me gustaría que el cheque se depositara en mi cuenta de banco en Oxford. Mientras lo decía, escribió el nombre y la dirección de su banco. Al hacerlo, pensó que al menos eso estaría totalmente bajo su control y fuera de las manos de los abogados del señor Randon. Podía comprender muy bien el hecho de que desearan llevar sus asuntos. Controlaban lo del hombre que ahora era su suegro y, por supuesto, los de su esposa. De nuevo deseaban despojarlo de su independencia, y él luchaba por cada ápice de ella. Como si el señor Trenchard comprendiera que sería un error decir algo más, se limitó a hacer una inclinación. Me encargaré de que este cheque sea depositado en su banco, al mismo tiempo que los documentos se envíen a sus abogados. Gracias, agregó el conde, y caminó hacia la puerta. Al regresar a la iglesia, vio que su esposa estaba arrodillada frente al altar. El vicario permanecía de pie frente a ella, como si todavía la estuviera bendiciendo. Cuando él apareció, Cristina se puso de pie. El conde se dirigió hacia el vicario y dijo: «Debo agradecerle haber oficiado la ceremonia. Fue un placer, milord, y como tengo entendido que no desea usted que esta boda se comente por el momento, así se hará». «Gracias», dijo de nuevo el conde. Se preguntó si debía ofrecer el brazo a su esposa para avanzar por el pasillo. Sin embargo, ella ya se había adelantado, y él solo pudo seguirla, con el señor Trenchard a su lado. Fuera, el conde vio un gran carruaje tirado por 4 caballos. Para su sorpresa no había señales de Jim. Antes que pudiera preguntarlo, el señor Trenchard dijo: «Por instrucciones del señor Randon, se indicó que su sirviente regresara al campo. Este carruaje y los 4 caballos son un regalo de bodas para usted, y también pensó que le agradaría conducirlos hacia Carriston Hall». Durante un momento, el conde no pudo pensar en qué decir, y el señor Trenchard continuó:
También se ordenó ya el almuerzo para ustedes, en la posada Corona y Ancla, del camino a Oxford, a la que llegarán en hora y media. El conde permanecía sin hablar. Todo lo habían arreglado por él, y se sentía un muñeco manejado por un experto titiritero. Con un esfuerzo sobrehumano, ofreció su diestra al señor Trenchard y agregó: «Muchas gracias. Aprecio todo lo que han hecho por mí». Mientras hablaba, su esposa había subido al carruaje. Cuando lo rodeó hasta el otro lado para tomar las riendas, vio que el palafrenero a cargo era un hombre de edad madura, con aspecto de tener mucha experiencia en caballos. El conde recibió las riendas del carruaje. Entonces, cuando el palafrenero saltó al asiento de atrás, iniciaron la marcha. El conde no hizo señal alguna de despedida al señor Trenchard. Sin embargo, notó que su esposa, sentada al lado suyo, levantaba la mano. El conde no podía evitar sentirse molesto por la forma en que lo habían tratado, como si fuera un niño. Su sirviente y su caballo habían sido enviados sin consultarle siquiera. Sin embargo, tenía que admitir que los 4 caballos que conducía formaban un tiro perfecto y notable. Casi toda la gente que los veía en la calle los admiraba. Era el tipo de tiro con el que había soñado, pero que jamás pensó poseer. También admitía que el cómodo y acoginado carruaje, con muy buen muelleo, era algo que jamás habría podido adquirir. Como era un excelente conductor, logró avanzar con rapidez a través del tráfico. Salieron de Londres en lo que sabía que era tiempo récord. Era evidente que los caballos estaban descansados. Mientras el conde le soltaba la rienda, pensó que sería imposible encontrar un tiro más fino que el que ahora, en forma increíble, era suyo. Su esposa, sentada a su lado, no había hablado desde que salieron de la iglesia. Se preguntó en qué estaría pensando. De pronto se le ocurrió que no esperaría, ya que era tan rica, viajar sin una doncella. Supuso, si el señor Random había arreglado todo lo demás, que debió haber enviado por delante a una doncella para atenderla a su llegada. De nuevo no pudo evitar sentir que debieron haberle consultado, pero a la vez tenía que ser justo y admitir que habría sido imposible para el señor Random consultarlo. La razón era muy sencilla. No tenía idea de dónde estaba. «Debo agradecer lo que recibo y no resentirlo», se aconsejó el conde. A la vez sabía que iba a ser difícil. Era vívidamente consciente de la mujer sentada a su lado. No había dicho nada, y ni siquiera lo había mirado, hasta donde él sabía. Le pareció muy extraño que se hubiera casado vestida de azul. También que llevara el velo sobre su rostro, como si no deseara que él la viera. Como novia, su rostro debía ir cubierto, y era privilegio suyo haberlo levantado cuando llegaron a la sacristía. Por supuesto, en algunas bodas se acostumbraba a besar a la novia. El conde contuvo el aliento. No deseaba pensar en ello. Sería mejor que se concentrara en los caballos. Avanzaron, y como había poco tráfico en el camino, el conde estaba encantado con la velocidad que mantenían. Solo deseaba que John o alguno de sus otros amigos estuvieran con él. Apreciarían lo notable de ese tiro. Sintió que debía decir algo a la mujer a su lado, con lo que fue un gran esfuerzo tiró un poco de las riendas y comentó: «Son los mejores caballos que he conducido. Hace mucho que los tenía su padre». Durante un momento reinó el silencio. Entonces, con una voz que él apenas podía escuchar, su esposa respondió: «No, nunca antes los había visto». Al conde le pareció una extraña respuesta. Sin embargo, el carruaje llegaba a una curva, así que no dijo nada más. Avanzaron en silencio hasta que se dio cuenta de que estaban cerca de la Corona y Ancla, donde el señor Random había arreglado que almorzaran. El conde se dirigió hacia el patio y varios mozos acudieron para detener a los caballos. El palafrenero descendió de su asiento trasero. Sabiendo que él se haría cargo de los caballos, el conde rodeó el carruaje para ayudar a su esposa a bajar. Sin embargo, ella ya lo había hecho. «Aquí es donde almorzaremos», dijo el conde, pensando que algo debía decir. Supuso que ella ya lo sabía, ya que no le respondió. Se limitó a entrar en la posada delante de él. El propietario los recibió con tantas inclinaciones y sonrisas, que el conde comprendió que estaba muy impresionado por su llegada. Mientras hablaba con él, vio que una doncella escoltaba a su esposa
Escalera arriba. Se ha reservado una habitación privada para su señoría, dijo el propietario. Sígame, por favor. Se adelantó por el pasillo y abrió una puerta. La habitación privada era pequeña pero cómoda, y había una mesa ya puesta para 2 personas. También los esperaba, notó el conde, una botella de champaña enfriándose. Aceptó la copa que el propietario le sirvió. Deseó preguntar qué arreglos se habían hecho y quién los había ordenado, pero pensó que sería un error. El propietario, después de entregarle una minuta, salió de la habitación. Cuando el conde se enteró de lo que les habían preparado para el almuerzo, se dio cuenta de que había sido elegido con cuidado. Sin duda, un almuerzo mucho mejor de lo que era usual encontrar en una posada del camino. Pensó que una cosa era cierta respecto a su nuevo suegro. Si se proponía algo, lo hacía bien. Nadie podría apreciar mejor que él la calidad del tiro de caballos que había estado conduciendo. Terminó su copa de champaña. Se preguntaba por qué tardaría tanto su esposa para reunirse con él cuando la doncella entró en la habitación. Le hizo una reverencia antes de decir: «Con disculpas de la señora, milord, ella manda decir que se siente cansada y espera que usted la comprenda por no bajar a almorzar. Tomará un poco de sopa en su habitación y estará lista para continuar su viaje cuando su señoría envíe por ella». La doncella casi lo declamó de un tirón y terminó sin aliento. Era como si temiera olvidar lo que le habían indicado. «Diga a la señora que lo entiendo», agregó el conde, «y que espero se sienta mejor después del descanso». La doncella hizo una reverencia y se fue. Él se sentó y comprendió que lo invadía el alivio. Al menos, no tendría que hablar durante el almuerzo. Cuanto más pronto llegaran a su casa, mejor. La comida que le sirvieron fue excelente, y la disfrutó tanto como el vino que la acompañaba. Cuando terminó, ordenó al camarero: «Traiga la cuenta y pida a alguien que avise a la señora que proseguiremos nuestro viaje». El camarero salió de la habitación. Minutos después se presentó el propietario. «No hay cuenta alguna, milord», señaló. «Todo se pagó cuando ordenaron el almuerzo para su señoría». «¿Quién lo ordenó?», preguntó el conde. El propietario titubeó. «Un hombre, creo, milord, que un sirviente de alto rango ordenó el almuerzo y lo pagó en nombre de su señoría. Espero que haya sido de su agrado». «Fue excelente», comentó el conde. Sentía curiosidad de quién podría ser ese sirviente. Tenía la impresión de que el propietario sabía tan poco como él. Dio una generosa propina al camarero y después salió al patio. El palafrenero ya tenía listo el carruaje. Él parecía haber disfrutado también de un buen almuerzo. El conde subió al asiento del conductor y se preguntó cuánto tiempo más tardaría su esposa. Tal vez sería una de esas mujeres que siempre estaba retrasada para todos sus compromisos. Sería algo que le resultaría muy molesto en el futuro. Sin embargo, tan solo 2 o 3 minutos después, Cristina apareció. Salió apresurada, llevando todavía su sombrero con velo. Con ligereza subió al asiento, al lado de él. El conde se preguntó si, de hecho, no había estado tan cansada como dijera, sino que solo deseaba eludir el almorzar a solas con él. Pero entonces pensó que era muy poco probable que una jovencita sintiera algo parecido. La mayoría de las mujeres solían mostrarse encantadas de contar con su compañía durante una comida, fuera esta buena o mala. Inició la marcha. Sabía que les restaban 2 horas de camino antes de llegar a su hogar. Había salido de ahí la mañana del día anterior, sumido en la desesperación. Ahora regresaba triunfante, conduciendo caballos que ni en sus más locos sueños hubiera podido imaginar poseer. Se le ocurrió pensar que ahora podría surtir sus caballerizas. Tal vez, en el no muy lejano futuro, acudiría a las salas de venta de Tattersall's para adquirir caballos realmente notables. Entonces se dijo con severidad que eso estaba mal. Había mucho que hacer con su recién adquirido dinero, antes de pensar en sus propios placeres. Aunque sabía que podría satisfacer tales placeres, le esperaba una tarea hercúlea. Le requeriría tiempo y reflexión, así como dinero, poner las cosas en orden. Mientras avanzaba, iba pensando en que los granjeros eran lo primero. Les repararía sus construcciones y se ocuparía de que tuvieran todos los animales que necesitaban. Eso debía hacerse, así como comprar nuevas bombas y otra maquinaria agrícola para sembrar y cosechar los campos.
iba inmerso en sus pensamientos. Casi llegaban a Carriston Hall antes de que se diera cuenta de que había ignorado por completo a su esposa, quien iba sentada a su lado. Ella no había mencionado palabra alguna desde que salieron de la posada. Intentando que su voz pareciera agradable, el conde le comentó: «Casi llegamos. Espero que cuando lo vea admire mi hogar». Hizo una pausa momentánea antes de proseguir. «Supongo que su padre le ha dicho que está en un lamentable estado de descuido. Hay mucho que hacer en ella, así como en toda la finca, lo cual, sin duda, me mantendrá muy ocupado». No recibió respuesta. Miró a su esposa, preguntándose si se habría quedado dormida. Sin embargo, iba sentada muy erguida, mirando hacia adelante. Aunque no podía verle el rostro debido al velo, estaba seguro de que permanecía despierta. «Mi casa», continuó, «data del siglo XVI, cuando el segundo conde de Carriston construyó la casa original. Tengo algunos planos de ella que podrían resultarle interesantes, pero, por supuesto, se le han hecho añadiduras y alteraciones a través de los siglos. Mi abuelo gastó una gran cantidad de dinero instaurándole una nueva fachada, a principios del siglo». Terminó de hablar y esperó algún comentario que al final llegó. Con una voz que apenas alcanzaba a escuchar, su esposa dijo, titubeante: «Suena muy interesante». El conde pensó que se había esforzado demasiado y que no le era posible hacer más. Tal vez ella se sentía enferma. Seguramente le desagradaba la situación en que ambos se encontraban, tanto como a él. En lo único en lo que pudo pensar era que, entre más pronto llegaran, mejor. Si ella deseaba descansar, había suficientes habitaciones vacías donde podía hacerlo. Finalmente, el conde cruzó los portones de hierro que casi siempre estaban abiertos, pues ya no había portero. Al hacerlo, suspiró aliviado. Al fin estaba en casa. Cuando menos, ahí le daría la bienvenida a todo lo que le era familiar. Avanzó por el largo sendero. La hierba al lado del camino requería cortarse, y estaba cubierta por hojas y ramas caídas de los viejos robles. Adelante vio el lago, así como el puente que lo cruzaba, y que necesitaba repararse, y después la casa. Todavía era hermosa, a pesar de que muchos vidrios de las ventanas estaban rotos. El techo del ala oeste se había derrumbado. El conde detuvo a sus caballos frente a la impresionante puerta principal. Se dio cuenta de que al hacerlo se abría la puerta, y un hombre se encontraba de pie junto al umbral. Se preguntó quién podría ser. Lo más probable era que fuese alguien de la finca. Habría acudido a él en cuanto lo vio aparecer, para presentar alguna queja de un nuevo daño o, lo que era más factible, una cuenta por cobrar. El palafrenero, que iba sentado detrás del carruaje, bajó de un salto y corrió a su lado para tomar las riendas. «Las caballerizas están al cruzar el arco, a la izquierda», señaló el conde. «Me temo que las encontrará un tanto deterioradas, pero mi palafrenero, Jim, quien se adelantó, podrá ayudarle a encontrar un lugar apropiado para este excelente tiro de caballos». «Me alegra que su señoría esté complacido con ellos», comentó el hombre con respeto. «Mucho, en verdad», agregó el conde. Al terminar de hablar, descubrió que su esposa había bajado del carruaje sin ayuda. Lo esperaba al pie de la escalinata. «Creo que hicimos el viaje en tiempo récord», aseveró él al reunirse con ella. «Ahora permítame enseñarle mi casa». Al decirlo, comenzó a subir por la escalera. Al llegar a lo alto vio a quien parecía un elegante mayordomo inclinarse respetuosamente ante él junto a la puerta abierta. «Bienvenido a casa, milord», agregó el hombre. «Y es un privilegio para mí desear felicidad completa a los señores». «Gracias», dijo el conde. «¿Podría decirme quién es?» «Me he apellido Brooke, milord», respondió. «Y el señor Random me envió junto con mi esposa, pensando que podríamos serles útiles». «¿Ha trabajado para el señor Random?», preguntó el conde. «Durante 7 años, milord. Viajamos con él por América. Pero cuando abandonó Inglaterra esta mañana en su yate, ya no nos necesitó». «Entonces estaré muy complacido de tenerlos conmigo», señaló el conde. «Haremos nuestro mejor esfuerzo por servir a su señoría, de la misma forma en que lo hicimos con el señor Random», dijo Brooke. «Mi esposa es una excelente cocinera, por supuesto. Siempre ha contado con ayuda en la cocina».
Como supongo que ya se habrán dado cuenta, la única gente que hay en la casa de momento es una anciana pareja que me ha estado atendiendo, porque no tenía ningún otro lugar a donde vivir. El tono de la voz del conde fue duro al decirlo. Se había visto obligado a despedir al resto de la servidumbre. La pareja de ancianos le había rogado que los dejara quedarse, aunque no les pagara. Eran demasiado viejos para encontrar otro empleo y se verían obligados a recurrir a un asilo. Por lo tanto, se quedaron y hacían lo que podían. Preparaban la comida, que era muy escasa, y hacían su cama. El conde comprendió al ver a Brooke que era un hombre competente. También trajimos con nosotros, continuó Brooke, a una doncella de edad que accedió a abandonar su puesto en Claridge para atender a la señora. Milord. Me alegra saberlo, señaló el conde, y más tarde hablaré con usted acerca de la servidumbre, para decidir qué es lo que necesitaremos. Al decirlo, pensó que también debía consultarlo con su esposa. Entonces, al volverse para hablar con ella, encontró que ya iba a mitad de la escalera. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.